El Señor sea con todos ustedes. Sean todos muy bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Es un gozo para mí como pastor darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este culto de adoración al Dios vivo y verdadero. Bueno, todavía estamos en Cuaresma, pero ya entramos a lo que se conoce como la Semana Santa. Y en Semana Santa hay una mezcla de emociones para los creyentes. Por un lado, tenemos tristeza profunda cuando consideramos que el Señor sufrió por nosotros, pero al mismo tiempo una inmensa gratitud al Señor, porque todo lo que sufrió y padeció fue por nosotros, para salvarnos, y le damos gracias a Dios por eso. Le recuerdo entonces que nos reunimos en este lugar, en este culto corporativo, en esta adoración comunitaria. Nos reunimos para adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Sean una vez más bienvenidos. En particular me complace dar la bienvenida a la señora madre de Daniel, que está con nosotros el día de hoy. Sea muy bienvenida, nos da mucho gusto. Y en general a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos sean. Tengo algunos anuncios en la vida en Jesús. Para empezar, celebramos los cumpleaños. Nuestra hermana Ruth Stobal cumplió años. Anaí y Jorge celebraron su tercer aniversario de bodas. ¿Tenemos otro cumpleaños esta semana? ¿Otro aniversario? ¿Perdón? Galilea, ciertamente, Galilea cumplió años. Y Carmen Morales, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, felicidades a todos ellos por su cumpleaños y por el aniversario de bodas. También debo señalar, mis hermanos, que en Semana Santa tendremos dos actividades presenciales: Viernes de Crucifixión o Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Hasta el viernes había lugares disponibles aparentemente todavía para los cultos de resurrección, y creo que también para algunos de los cultos del viernes. Pueden ustedes, por supuesto, hablar a la oficina para saber si hay cupo disponible y en qué horario. Les recuerdo, viernes a las 3, 5 y 7, Domingo de Resurrección, cultos en español, 7, 11 y 6 de la tarde. Entonces usted puede hablar a la oficina. Ya para el domingo que viene, pues como ya se registraron para los cultos, entonces no habrá necesidad de registrarse para el culto del domingo, porque el domingo que viene es Domingo de Resurrección. Por cierto, le recuerdo, el horario cambia el próximo domingo a las 2 de la mañana, por lo que al ir a dormir el sábado, usted deberá adelantar su reloj. Bueno, no es algo que celebramos, ¿verdad? Pero usted va a adelantar su reloj, no va a trazarlo, sino adelantarlo una hora, pues ya empieza el llamado horario de verano. Esto es, el próximo sábado, antes de dormir, cambie todos sus relojes o infórmele al gallo del cambio de horario, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, esta es una invitación también para todos ustedes. Pronto tendremos más, vamos a decirlo así, productos personalizados y demás, pero en una campaña para poder apropiarnos de Soy de Jesús, que es nuestro lema. Y tenemos algunos cubrebocas, versión Semana Santa, versión Resurrección y versión también Viernes de Crucifixión. Están disponibles con Cintia, cuestan 30 pesos. Todo lo que se recauda de la venta de estos cubrebocas y otros productos, bueno, sirven para el ministerio de la iglesia, sobre todo para misiones y ese tipo de cosas. Entonces puede ver a Cintia después del culto. Están muy bonitos. Uno tiene el logo de la iglesia y son muy bonitos, la verdad. Ahí están a su disposición. Y permítame decirle también que por la gracia de Dios continuamos apoyando a
a 21 familias y ya estamos llegando a pues prácticamente estamos entrando en el último mes de este proyecto, el cual pues será renovado. Ya les anunciaremos en qué maneras vamos a poder participar como iglesia en este proyecto. Creo que es todo. Usted sabe las actividades durante la semana. No tendremos, este martes no hay reunión de mujeres, no hay reunión presencial, estamos en Semana Santa. Esté pendiente porque muy probablemente el jueves por la noche tengamos algo en línea, ¿sí? Algo en línea. Esté pendiente, le van a avisar, le van a hacer llegar la notificación a través de los diferentes canales. Probablemente el jueves en la noche tendremos algo en línea con su servidor. Así que esté pendiente. Bueno, creo que son todos los anuncios que tenemos. Nada más quiero recordarles a todos, por favor, aunque la gente se ha relajado mucho más con respecto a esta pandemia, pues queremos que en la iglesia podamos observar las medidas, como durante el culto tener bien puesto nuestro cubrebocas, nariz y boca, ¿sí? Cubriendo todo, ¿verdad? Si sale, por favor, si tiene que salir, le pedimos que vuelva a regresar al santuario a través del filtro, ¿sí? No regrese por la puerta lateral, sino por el filtro, por favor. Y para salir, pues debe haber un miembro ahí del staff que le abra la puerta para no entrar en contacto con muchas manos con la manija ahí de la puerta, ¿de acuerdo? Entonces ayudémonos todos, sirvámonos todos. Me informan que ya pronto los hermanos mayores recibirán su segunda dosis entre el 29 y el 15 de abril, algo así. Así que qué bueno, bendito sea Dios que hay esa noticia. Y los demás, pues, sigamos esperando, ¿verdad? Hasta el momento en que nos toque. Bueno, muy bien, eso es todo cuanto hay en la vida en Jesús. Vamos a adorar al Señor. Prepare su corazón para alabar a nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a prepararnos para alabar a nuestro Señor. Que esté de pie, por favor. Oremos. Todopoderoso Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos reunimos para elevar nuestras voces y proclamar nuestros hosanas, y rogamos entonces que este culto de adoración sea acepto en tu presencia y sea de tu agrado. Pues te adoramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Santo Mesías, Jesucristo, el Rey. Amén. Cantemos, pero antes de cantar, responda por favor. Hosana al Hijo de David. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Ahora sí, cantemos juntos al Señor. Honor y gloria a ti, buen Salvador. Al niños que cantaban hosanas al
acepta nuestras preces como en Jerusalén. Recibes la alabanza y oyes la oración. Lo bueno te deleita, también la adoración. Honor y gloria a ti, Rey Redentor. Nosotros ensalzamos tu nombre, oh Señor. Oremos, porque tú recibes la oración. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, oramos para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Hemos quebrantado tu ley con nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros sentimientos, actitudes, motivaciones, imaginaciones. Hemos pecado en contra de ti y no tenemos ninguna otra confianza excepto la confianza que tenemos por gracia en la obra redentora de Cristo Jesús. Te rogamos entonces que todo aquel que ora arrepintiéndose de sus pecados, pueda recibir por gracia tu perdón. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias por su vida, su muerte y su resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, escuchen ahora la lectura de la palabra de nuestro Dios. Escuchen, reciban, crean y descansen por la fe en la promesa del Evangelio para todos aquellos que en verdad se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo y solo en Cristo para el perdón de sus pecados. Esto escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que están perdiéndose, pero a los que se salvan o a los que están siendo salvados, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo hace un contraste entre aquellos que se están perdiendo y aquellos que están siendo salvados. Para los que se están perdiendo, la predicación de la cruz, el evangelio, es locura. Pero para usted creyente que ha sido salvado, que está siendo salvado y será salvado, la predicación es el poder de Dios. Y usted ha creído en Cristo. Y usted ha confiado en Cristo, creyente. Entonces, reciba con gratitud las buenas nuevas del evangelio. Como ministro de la palabra y los sacramentos, es mi gozo en nombre del Señor pronunciar su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron y que confían en Cristo para salvación. Hermanos, regocijémonos porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Y le invito a ir conmigo al Calvario y contemplar la cruz excelsa. Y que ella nos revele quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y en particular nos revele el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Cantemos. Cruz al contemplar, oh Cristo allí, por mí murió, que todo cuanto
Busco gloria anhelo sigo en la cruz de mi Señor, las cosas que me encantan más, las sacrifico su amor. Su cabeza preciosa sangre allí corrió. Corona vil de espinas fue la que Jesús por mí llevó. El mundo entero conocerá dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exime todo el Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz, Señor. Te amo por la cruz, te amo por la cruz, te amo por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz, Señor. Te amo por la cruz, te amo por la cruz, te amo por la cruz, Amén. Bendito sea el Señor por la cruz de Cristo. Mis amados hermanos, porque hemos sido perdonados, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Compartan la paz del Señor con sus hermanos y hermanas en Cristo. Podemos ahora entonces confesar nuestra fe y reafirmar nuestra lealtad a nuestro Señor. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Tome asiento, por favor. Oremos. Bondadoso Señor, lleno de gracia eres tú, y tu misericordia es para siempre. Tu fidelidad por todas las generaciones. A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza de tu pueblo. En respuesta, Señor, a tus grandezas y en respuesta a tus grandes misericordias, nos hemos presentado delante de ti para poner a tus pies nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como un símbolo de que te estamos entregando nuestras vidas. Te rogamos que recibas estas ofrendas, estos diezmos, las bendigas y permitas que se usen para tu gloria, expandiendo, avanzando, construyendo el reino de Cristo en progreso y en el mundo. Queremos darte gracias por nuestra iglesia, por todos y cada uno de aquellos que son parte de la familia de la Iglesia Jesús. Te damos gracias por aquellos que celebraron su cumpleaños. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Ruth Stovall, por nuestra hermana Carmen Galilea, quienes celebraron, Señor, su cumpleaños, como también el aniversario de Jorge y Anaí. Te damos muchas gracias por cada uno de ellos. Te rogamos también, Señor, por todos los enfermos en nuestra iglesia. Y en particular te estamos pidiendo por nuestra hermana Ruth Sosa, quien tendrá que ser operada con relativa urgencia. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de ella y que la operación sea un éxito. Te pedimos también por otros hermanos que tienen padecimientos crónicos, enfermedades degenerativas, que padecen alguna comorbilidad. Te pedimos, Señor, que tengas a bien concederles alivio, sanidad, estabilidad física. Te rogamos por el sobrino de nuestra hermana Mariana Barquet. Está bastante grave, Señor, con la cuestión del COVID. Te rogamos por el hermano de Ligia López, Daniel López. Te pedimos que también tengas misericordia. Te rogamos, Señor, por otros hermanos y también te rogamos por amigos nuestros que están pasando por un tiempo difícil. Te rogamos por los que han perdido el empleo. Esta es una temporada difícil para el puerto de Progreso, para muchos hombres que dependen de la pesca. Te rogamos, Señor. Te pedimos por los comerciantes que no podrán tener ingreso debido al cierre de playas. Te pedimos, Padre, que también tengas misericordia de ellos. Te rogamos entonces por nuestra comunidad.
por la ciudad de Progreso, oramos por su florecimiento, oramos por una transformación a nivel espiritual y no solamente una transformación cosmética de sus calles principales. Que el Evangelio de Cristo pueda penetrar en esta sociedad y pueda traer verdadera transformación. Te rogamos por esas 21 familias que reciben un poco de apoyo de la iglesia. Te pedimos también por todas las necesidades que hay en las familias. Te pedimos, Señor, que todos ellos, o una mayoría de los que tú quieras, puedan venir al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Y te estamos pidiendo que la iglesia, lejos de bajar el ritmo, lejos de dejar de involucrarse y participar, por el contrario, podamos crecer y aumentar nuestro ministerio a la comunidad. Te pedimos también, Señor, por nuestra misión, por el pastor Alfonso, su esposa, y por los líderes y congregación de la misión Amigos. Te pedimos también por nuestra iglesia hermana. Te pedimos por los pastores, el pastor Deren, el pastor Tim, por todos los ancianos, diáconos, la congregación, por sus enfermos también. Y te estamos rogando, bendito Dios, por nuestros hermanos canadienses y americanos que son parte de esta iglesia. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, también por la iglesia en otras partes del mundo. Te pedimos por los que sufren por causa del Evangelio. Te pedimos por cristianos que son desplazados, que son aprisionados, que son torturados y que son asesinados, Señor, por su fe en Cristo. Te rogamos, bendito Dios, que a pesar de todo esto el Evangelio siga creciendo. Y te estamos pidiendo, Padre, por el crecimiento en gracia de esta iglesia. Por eso te pedimos por los medios de gracia y en particular por la lectura de tu palabra ahora en el culto y por la exposición de tu palabra en la misión, en nuestra iglesia hermana, en la clase de escuela dominical ahora y en la clase de la tarde. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser recibida como lo que es palabra de Dios. Y para ello te pedimos un corazón humilde y receptivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Encontremos nuestra primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 1 al verso 12. Puestos de pie todos, escuchemos. Isaías 53, del verso 1 al verso 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y en su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Segunda lectura, Mateo capítulo 27. La lectura será del verso 1 al verso 2, verso 3, y del verso 11 al verso 31. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor.
Le pido por favor que abra su Biblia o la mantenga abierta en Mateo 27, 1 y 2, en realidad 1 y 2, y del 11 hasta el 31. Como puede usted notar, estamos acercándonos al final del Evangelio de Mateo. Y estamos en la pasión del Señor, es decir, en el relato de Mateo de la pasión de nuestro Señor. Y es preciso, es importante que todos nosotros recordemos que Mateo quiere que usted y yo podamos ver a Jesús no como alguien que en su pasión, en sus sufrimientos, está a merced de sus victimarios, como alguien que es una víctima indefensa de las circunstancias. Mateo una y otra vez ha insistido que este no es el caso. Y vamos a ver entonces, precisamente en este relato del juicio de Jesús, que a pesar de lo que pudiera parecernos, a pesar de que a simple vista pudiéramos nosotros ver a Jesús, como decía, como una víctima de sus circunstancias, bueno, Mateo nos mostrará que precisamente es todo lo contrario. Así que le pido por favor que me acompañe en oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios sobre nosotros al leer y escuchar la exposición de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la lectura de tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, que podamos entender este relato inspirado y por lo tanto inerrante e infalible, este relato de Mateo, o desde la perspectiva de Mateo, de el juicio de nuestro Señor Jesús. Pero te pedimos que vayamos más allá de entender el relato. Te suplicamos, Señor, que podamos creer la proclamación del Evangelio en este relato. Te rogamos que podamos recibir esta predicación, esta exposición de tu palabra con humildad. Pero te pedimos, Señor, que para que nosotros recibamos de esa manera la predicación, esta sea una exposición fiel de lo que tu palabra dice. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa, no sé si todos saben, es abogada de profesión. Y quizá por su formación profesional disfruta mucho el género policíaco. Le gustan mucho las series, las películas, los libros que tienen que ver con crímenes, por supuesto con la resolución de esos crímenes, novelas, libros, películas que tienen que ver con juicios, con el contexto de la corte legal, y también disfruta esos programas que normalmente vemos en Discovery Channel. Ella los ve ve repeticiones de estos programas en YouTube, que tienen que ver con toda clase de asesinos, asesinos seriales, psicópatas, etc. Y lo que le gusta a ella es sobre todo el trabajo de los detectives en determinar la culpabilidad de algún asesino. Pero también disfruta mucho el ver esos programas cuando se reabren casos que pues habían estado aparentemente cerrados y se demuestra que hubo injusticia, que hubo una injusticia al condenar a una persona, o hubo injusticia
al dejar libre a un culpable. Y debido a toda su experiencia y debido a que disfruta mucho de estos programas, ha llegado a tener bastante experiencia, y a veces cuando estamos viendo alguna película de ese género, ella dice, ya sé quién lo hizo, ya sé quién fue. Y ciertamente, al final, tenía razón. Y entonces le digo, bueno, ¿sabes qué, Grisel? Le digo, mira, tú ya podrías armar el asesinato perfecto. ¿Sabes? Toda clase de técnicas y toda clase de, artilugios ahí para ensamblar el asesinato perfecto. Y me pone a temblar porque la verdad no encontrarían mi cuerpo. Y por eso duermo con un ojo abierto todas las noches. Bueno, no es cierto, pero sí, la verdad es que disfruta mucho de este género. Ahora, quizá usted no ha oído hablar del nombre Sam Shepard. Bueno, probablemente la mayoría de nosotros no tenemos idea de quién es él. Este es un hombre que fue condenado injustamente. Él era un exitoso médico que tenía que ver con osteopatías. Y él fue condenado en 1954 por el asesinato de su esposa embarazada, Marilyn. Y verá usted, esto sirvió de inspiración para el personaje ficticio de nombre Richard Kimball en la producción de televisión y también en la producción de Hollywood, que llevó por nombre El Fugitivo con Harrison Ford. No sé cuántos de ustedes vieron esa película. Harrison Ford es Richard Kimball, pero en realidad en la película se representa el caso de Sam Shepard. Bueno, él fue condenado ese mismo año, 1954, por el asesinato de su esposa Marilyn, embarazada como mencioné, a pesar de evidencia que mostraba y que probaba su inocencia. Esta evidencia fue ignorada por la policía y por los investigadores, debido a que esa evidencia no encajaba bien con la teoría que ellos tenían acerca de la culpabilidad de Shepard. O sea, había evidencia de lo contrario, pero como ellos ya tenían una teoría y esa evidencia no encajaba en su teoría, decidieron ignorar la evidencia. Y Shepard fue condenado. Después de 6 años de apelaciones, el abogado de Shepard, William Corrigan, murió y F. Lee Bailey tomó el caso. Bueno, finalmente se demostró que hubieron muchas irregularidades en su juicio, lo que le ganó a Shepard un nuevo juicio en 1966, cuando finalmente fue absuelto de su asesinato. Bueno, sabemos que en la historia de la humanidad pasada y reciente ha habido escándalos con respecto a injusticias hechas en contra de personas que equivocada o falsamente fueron acusadas de algún delito. Y entonces personas inocentes han sido condenadas, e inclusive algunas de ellas han ido hasta la muerte sobre la base de una falsa acusación. También sabemos que en el sistema puede haber también fallas, irregularidades con respecto a dejar libre a un culpable. Todos nosotros hemos conocido,
la mayoría de nosotros quizá hemos sabido, hemos conocido algún caso de uno de estos dos tipos, ya sea algún inocente condenado o algún culpable dejado en libertad. Bueno, lo que sí sé es que la mayoría de nosotros quizá hemos experimentado el dolor de ser falsamente acusados. Quizá fue nuestro hermano, fue nuestra hermana que nos acusó con mamá o con papá y recibimos un castigo aunque nosotros no fuimos culpables. Quizá fue un compañero de trabajo, quizá fue un compañero de la escuela. Quizá la mayoría de nosotros o alguno de nosotros hemos experimentado el dolor de una falsa acusación. Y por supuesto, más aún, el recibir un castigo que nosotros no debíamos recibir, que no merecíamos. Ciertamente ha habido injusticias en un nivel más formal en el sistema penal, pero también nosotros en carne propia hemos vivido injusticias. Probablemente muchos de nosotros. Se habla de que entre todas las injusticias que han habido, no hay injusticia más grande que la cometida en contra de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía en el primer culto que si personas como Abimael, que es abogado y trabaja en el sistema judicial, fueran a analizar el juicio de Cristo desde esa perspectiva, de ese punto de vista, encontrarían muchas irregularidades, las cuales pudiéramos mencionar esta mañana. Pero no es mi propósito abordar el pasaje desde esa perspectiva. No es mi propósito analizar de una manera forénsica o penal, judicial, este pasaje. Mi enfoque más bien será un enfoque teológico. Y últimamente lo que quisiera que nosotros podamos entender y podamos por obra del Espíritu Santo creer es que hay un mensaje de aliento aquí para los creyentes en Cristo. Y el mensaje es este, lo resumo de esta manera. Los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes en Cristo, hay varios de ellos aquí. Hay algunos, no lo sé, solo Dios sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Pero los verdaderos creyentes en Cristo deben descansar seguros o deben tener la confianza, escuche muy bien, de que no vendrán a condenación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue condenado en su lugar. Lo digo de otra manera, los creyentes en Cristo, los creyentes verdaderos en Cristo, no deben temer la condenación porque Cristo Jesús fue condenado en su lugar. Si usted es un creyente en Cristo, usted entonces debe cobrar ánimo esta mañana. Pero si no lo es, usted también necesita prestar atención a lo que escucharemos el día de hoy. ¿Y cómo hemos de abordar esa verdad? Prestando atención a dos aspectos aquí del juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, me refiero a lo siguiente. Vemos en el relato a Jesús en manos de hombres, o para ser más preciso, vemos a Jesús en manos de pecadores. Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos dar un paso hacia atrás y reconsiderar esto. Y entonces, en segundo lugar, debemos hacernos esta pregunta: ¿Jesús en manos de pecadores? En otras palabras, ¿estaba Jesús realmente en manos de pecadores? Consideremos entonces estos dos aspectos. Le pido por favor que vaya a la Escritura
Y leemos en el capítulo 27, versículos 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Anteriormente, Mateo nos ha dicho que Jesús fue entregado a la turba que fue a arrestarle por Judas. Judas le entregó en manos de esa turba y a su vez esta turba le entrega al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? La autoridad religiosa y hasta cierto punto política de Israel. Y como veremos, el Sanedrín en turno le entrega a Jesús en manos de Pilato, le entrega a Poncio Pilato, el gobernador romano. Y Poncio Pilato finalmente le entrega para ser crucificado. Entonces, una y otra vez vemos en el relato que Jesús pasa de mano en mano, ¿no es cierto? Pasa de las manos, por así decirlo, de Judas a las manos de esa turba, y de las manos de la turba a las manos del Sanedrín, de las manos del Sanedrín a las manos de Pilato, y finalmente Pilato lo entrega a los soldados, lo entrega en manos de estos soldados para ser crucificado. A simple vista vemos a un Jesús impotente, vemos a un Jesús que es víctima de las circunstancias. Bueno, pero como dije, necesitamos mirar este relato de manera más profunda. Ahora se nos dice aquí que estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron, los miembros de este concilio religioso. Ese día nadie faltó. Quizá otros días dijeron, no puedo ir, estoy enfermo. Quizá otro día dijeron, me voy a ausentar por tal razón. Pero ¿cuál diputado en día de sesión para aprobar el aumento de sueldo al Congreso? Nadie faltó. Todos estaban ahí. Todos se reunieron. Está fallando este de aquí. Bueno, todos se reunieron ese día, todos, no faltó nadie. Y Mateo nos dice, note por favor, que entraron en consejo. Bueno, la expresión puede significar simplemente que la sesión del consejo, del concilio inició. Vaya, el presidente llamó al orden y entonces la sesión inició. O también puede significar, entraron en consejo, puede significar que ellos simplemente iban a tramar una manera de asegurar la muerte del Señor Jesucristo. Verá usted, ya el Sanedrín le había hallado culpable ¿de qué? Le había hallado culpable de blasfemia. Usted recordará esto. Habían dicho que Jesús era culpable de blasfemia por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. Sin embargo, ese cargo no sería suficiente para asegurar la pena de muerte. Los judíos no tenían el derecho de condenar a nadie a la pena capital. ¿Por qué? Porque estaban bajo dominación de los romanos, bajo el dominio de Roma, y esa era una prerrogativa exclusiva de Roma. Y a los romanos no les interesaban los asuntos de la religión de los judíos. Siempre y cuando ellos no perturbaran el orden, ellos no se metían con su religión. Así que el gobernador romano no iba a aceptar que el cargo, la acusación de blasfemia, fuera suficiente para condenar a Jesús a muerte. Ellos necesitaban algo más. Tenían que acusarle de algo más. Y Lucas nos dice en su evangelio que finalmente deciden acusarle de sedición, de traición,
de iniciar una revolución, una revuelta en contra de Roma. Por supuesto que esto era mentira. Y los líderes religiosos lo sabían. Por favor, no pierda de vista este detalle. No estamos hablando aquí de Juan Pérez, estamos hablando de los líderes religiosos de Israel, quienes a sabiendas estaban quebrantando el 10º mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ellos estaban levantando falso testimonio en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era una amenaza para ellos. Porque Jesús les puso en evidencia. Porque Jesús les desenmascaró ante el pueblo. Y como veremos más adelante, Pilato mismo sabía de esto, porque tenían envidia, tenían celos del Señor Jesús. Así entonces deciden condenarle a muerte por blasfemia y deciden acusarle de sedición para asegurar la pena capital. Y el versículo 2 nos dicen que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué sucede cuando Jesús está ante Poncio Pilato? Vayamos entonces al versículo 11. Vamos a ver en un momento más este relato de Mateo de lo que sucede cuando Jesús es llevado, es entregado en manos de Pilato. Los 4 evangelios hablan acerca de esto. Y si leemos esos 4 relatos, tendremos un cuadro más completo de lo que ocurrió cuando Pilato juzga a Jesús. En el credo de los apóstoles, nosotros solemos confesar que creemos en Jesucristo, el Hijo único de nuestro Dios, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, ¿verdad? Y también decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Como alguna vez le he comentado, y esto es una nota aparte, algunos eruditos apuntan al hecho de que el credo, que fue originalmente escrito en griego, y por lo tanto no contenía signos de puntuación, no había comas, no había puntos y comas. El credo entonces en esa sección debiera ser leído y confesado de otra manera. Se nos dice que nosotros debemos decir: y en Jesucristo, su único Hijo, padeció, bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Es interesante, sobre todo cuando nosotros entendemos que los padecimientos de Cristo no se limitaron a su sufrimiento cuando fue juzgado por Pilato y a la subsecuente condenación. De hecho, Jesús mismo describe su vida en 2 etapas, y los teólogos reconocen esto. Cuando hablan de los estados de Cristo, Jesús habla de su vida de sufrimiento, de su vida de humillación y de su vida de exaltación. Y así entonces, en las confesiones, en los credos, en los libros de teología sistemática, cuando se habla de la persona y la obra de Cristo, se habla de los estados de Cristo: el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación de Cristo. La humillación de Cristo no comenzó cuando fue entregado por Judas al Sanedrín, ni cuando el Sanedrín le entregó a Pilato para ser juzgado. No, la humillación de Cristo comenzó cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es decir, cuando Él tomó para sí naturaleza humana. Y la vida de Cristo fue una vida de sufrimientos. El profeta Isaías le describe como un varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de toda su vida, sufrió humillación y sufrió en muchas maneras, lo cual por supuesto debe darnos consuelo, porque nuestro Señor Jesucristo,
entiende perfectamente bien a todos aquellos que atraviesan por sufrimiento. Ha sido humillado, Cristo fue humillado. Ha sido rechazado, Cristo fue rechazado. Ha sido acusado falsamente, Cristo fue acusado falsamente. Nuestro Señor Jesucristo puede entender nuestros sufrimientos por cuanto Él mismo sufrió. Ahora bien, se nos dice entonces que cuando está ante Pilato, Pilato le interroga y le dice, note por favor, Pilato le pregunta, versículo 11, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices o tú lo estás diciendo. Algunas personas dicen que la respuesta de Jesús fue ambigua, fue una respuesta evasiva, que nuestro Señor Jesucristo ni dijo ni sí, ni dijo ni no. Dijo ni sí ni no, perdón. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. ¿Sabe usted por qué? Porque realmente nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pilato lo siguiente. Podemos parafrasear la respuesta de Jesús y podemos nosotros declararla de esta manera. Pilato, lo que has dicho es verdad y harías bien en considerar lo que has dicho. Harías muy bien, Pilato, en considerar esta afirmación. Bueno, ¿consideró Pilato la afirmación de Jesús? No sabemos hasta qué punto. Lo que sí sabemos es que Pilato, después de interrogar a Jesús, concluye, y en el Evangelio de Juan por lo menos 3 veces emite este veredicto: este hombre es inocente, no hallo nada en él que merezca la pena de muerte. Este hombre es completamente inocente. Esa fue la conclusión de Pilato. Ahora bien, nosotros sabemos, porque hemos escuchado, que Pilato finalmente termina condenando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Si sabía que era inocente. Una y otra vez, Pilato se muestra reacio a acceder a lo que los judíos le están pidiendo, a lo que las autoridades judías están demandando de él. Una y otra vez. Él intenta de varias maneras que ellos entendieran que Jesús era inocente. En Juan, por ejemplo, hace que azoten a Jesús, un azote preventivo, para mostrarles, bueno, miren, ya le castigué, y quizá al mostrarlo todo flagelado, ellos deberían sentir tal vez pena y deberían deberían ellos desdecirse, y debían ellos, renunciar a la acusación que estaban haciendo en contra de Cristo. Pero eso no funciona. Otro intento de Pilato es, conforme a la costumbre, él intenta darles una alternativa. En ese tiempo se acostumbraba, y hay registros de esto, se acostumbraba a liberar a un prisionero para congraciarse con los judíos. Y entonces había preso en ese momento un hombre llamado Barrabás, el cual era notorio, dice Mateo. Notorio puede entenderse como que era un hombre de muy mala calaña, al menos para los romanos lo era un sedicioso, era un revolucionario, un hombre violento. Notorio quizá porque tenía gran estima ante los israelitas, lo veían como una suerte de héroe. Cualquiera que sea el caso, Pilato les da la opción de escoger entre Barrabás o Jesús, como leemos en la Escritura. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, versículo 17, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque, dice Mateo,
porque Pilato sabía que era inocente. Y lo que es más, su esposa había confirmado esto al mandarle decir: no hagas nada en contra de este hombre porque es justo. Yo he tenido un sueño y estoy muy atribulada por este sueño. Este hombre es justo. Pilato sabe que es justo, sabe que no hay nada de lo que él pueda acusarle, sabe que es inocente, pero no puede convencer a la multitud. Hace otro intento, les da esta opción: Barrabás o Jesús. Algo interesante con respecto a Barrabás es lo siguiente: su nombre significa hijo del padre, o para ser más preciso, hijo de un padre, aunque algunos dicen es hijo del padre. Qué interesante es que el pueblo de Israel, y específicamente las autoridades religiosas de Israel, rechazaran la afirmación de Jesús de ser el hijo del Padre, de ser el hijo de Dios, y en lugar quisieran a este otro, quisieran a Barrabás. También hay algo interesante que menciono como un dato aquí. Hay una variante de lectura en el texto. Algunos manuscritos, verdad sea dicha, los menos, no los más, incluyen que el nombre de Barrabás era Jesús. Jesús Barrabás. Teorías hay con respecto a que su papá se llamaba Jesús. Jesús no era un hombre, no era un nombre tan raro, era un hombre común en ese tiempo. Y entonces algunos manuscritos incluyen que que Barrabás tenía por nombre Jesús. Ahora, como le comenté, la mayoría de los manuscritos no incluyen esta mención. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, observa que el nombre aparecía en algunos manuscritos, pero no en todos, no en la mayoría. Entonces hay el debate sobre si debemos aceptar esa lectura o no. De hecho, aparece esa lectura en algunas versiones de la Biblia. Y el debate está, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que los escribas, cuando copiaron los manuscritos por respeto a Jesús, no quisieron que su nombre fuese asociado con un criminal y decidieron eliminar el nombre? No lo sabemos. La Reina Valera obviamente no sigue a esos pocos, bueno, no pocos, a esos menos manuscritos, a ese menor número de manuscritos que incluye Jesús. Y entonces, si aceptáramos esa lectura, lo que Pilato estaría diciendo sería lo siguiente: ¿a cuál Jesús quieren que yo libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que es llamado el Cristo? Bueno, interesante, ¿no? No puedo afirmarlo categóricamente, pero bueno, ahí está ese dato. Pero lo que sí importa es entonces que Pilato fue incapaz de convencer a la multitud. Y nos dice Mateo que cuando les dio esa opción, ahí estaban los principales sacerdotes, los ancianos, versículo 20, que estaban persuadiendo, ¿sí? Persuadiendo, convenciendo a la multitud, diciéndoles entonces, cual operador político, por quién debían votar, ¿no? Diciéndoles Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y la gente entonces se deja llevar por estos. Bueno, démosle algo de crédito tal vez a la gente. Bueno, ellos están siguiendo a sus líderes religiosos. Y si ellos concluyen que este es malo, que es un criminal, pues entonces tienen razón, vamos a hacerles caso. Esa sería una manera tal vez de querer minimizar la culpabilidad de la gente. Quizá otros ahí se habían desilusionado de Cristo. No sabemos cuál era la motivación, pero estos se dejaron convencer y pidieron a gritos que Barrabás fuese suelto. Y cuando Pilato les pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Versículo 23, al unísono todos dijeron: sea crucificado. Sea crucificado. Y entonces el gobernador dice una vez más: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato entonces que no pudo hacer nada, realiza su famosa acción de lavarse las manos, que por cierto era un ritual que leemos de él en Deuteronomio, un ritual muy israelita para significar inocencia del derramamiento de sangre.
Pilato se lava las manos y dice: su sangre sea sobre su cabeza. Yo declaro que soy inocente. Yo no soy responsable de esa muerte. Y la gente le dice: no te preocupes, Pilato, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué declaración tan, pero tan escalofriante, ¿verdad? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, quizá uno puede sentir algo de simpatía por Pilato, porque vemos que una y otra vez intenta liberar a Jesús. Pero cuando analizamos más de cerca el suceso, la simpatía desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente Pilato termina accediendo? ¿Sabe por qué? En el Evangelio de Juan leemos que cuando los principales sacerdotes y la autoridad religiosa vio que Pilato como que se inclinaba a liberar a Jesús, deciden jugar el as que tienen bajo la manga. ¿A qué me refiero? Palabras más, palabras menos, le dicen: Pilato, si tú sueltas a Jesús, si tú sueltas a este que es acusado de sedición, no eres amigo de César. Y si algo sabemos de Tiberio César, es que era un hombre que no se andaba con juegos y que era implacable con aquellos que eran insubordinados. ¿Qué sucede con Pilato? Cuando escucha lo que lo que la multitud dice, cuando escucha lo que dicen sobre todo los líderes religiosos. Pilato, si tú lo sueltas, te vamos a acusar con César. Pilato tiembla de miedo y entonces se pregunta: yo sé que este hombre es inocente, pero ¿vale la pena, por decirlo menos, perder mi trabajo por él? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo no voy a perder mi trabajo ni voy a meterme en problemas con César, aunque sé que es inocente. Y entonces decide ceder a la presión. Y entonces le entrega a los soldados, quienes brutalmente hacen escarnio de él, quienes le flagelan, quienes le torturan. Es muy interesante que Mateo en su reporte solamente dice esto. Nos dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto, le pusieron una corona de espinas, le escarnecieron, le escupieron, etc. Y entonces se nos dice claramente en el versículo 26 que fue Pilato quien mandó azotar a Jesús y quien le entregó para ser crucificado. La palabra azotado describe mucho más de lo que nosotros podemos ver. Los azotes a los que se refiere Mateo eran de un horror indescriptible. Las víctimas casi nunca sobrevivían a los azotes. Y una descripción muy gráfica de lo que Mateo simplemente describe como que le azotaron, la encontramos en libros de historia, pero particularmente en nuestros tiempos en la producción de Mel Gibson, que se conoce como La Pasión de Cristo, la cual, les confieso, yo solamente he visto una vez, no puedo verla otra vez. No puedo ver el horror al cual fue sometido Jesús. Pero ¿sabe usted? Es interesante que Mateo evita el prolongar su descripción o detallar su descripción de la flagelación de Jesús. Simplemente dice que fue azotado. ¿Por qué? Porque el énfasis de Mateo no está en que nosotros sintamos pena por Cristo, que digamos: pobrecito Jesús, mira cuánto sufrió. Él quiere que entendamos el significado teológico de la pasión de Cristo. En eso quiere que nos enfoquemos. Y precisamente eso vamos a ver en un momento más. Bueno, Mateo nos presenta a Jesús aparentemente en manos de pecadores. Pasa de mano en mano.
de Judas a la turba, de la turba al Sanedrín, del Sanedrín a Pilato y de Pilato a los soldados para ser crucificado. Uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿realmente Jesús estaba a merced? ¿Realmente Jesús estaba en manos de estos pecadores? Pregunta que responderemos en un momento más, pero antes de hacerlo, es muy importante que nosotros podamos tener un par de aplicaciones con respecto a esto. Tanto el Sanedrín como Pilato y como los soldados y por supuesto la turba, todos son culpables. Todos sabían que Jesús era inocente. El Sanedrín, los sacerdotes, le condenan aún a sabiendas que era inocente. Le entregan a Pilato sabiendo que era inocente. ¿Por qué? Como dije, porque Jesús era una amenaza para ellos. Hay quienes entienden que Jesús es quien dijo ser, pero no quieren nada con Jesús. Quieren separar a Jesús de sus vidas, quieren alejar a Jesús de sus vidas, porque Jesús representa una amenaza para ellos, porque Jesús les dice la verdad acerca de quiénes son, porque Jesús señala su pecado y porque Jesús les llama al arrepentimiento. Y aún a sabiendas de que Jesús es quien dijo ser, le rechazan. Otros, como Pilato, terminan rechazando a Cristo por temor al hombre. Es decir, saben que Jesús es quien dijo ser, saben que Jesús es el Hijo de Dios, saben que Él decía la verdad, saben que Jesús es Dios en la carne, pero no quieren entregar sus vidas a Él. ¿Por qué? Por miedo, por temor al hombre, por temor a sus padres, por temor a su familia, por temor a su esposo, por temor a su esposa, por temor a su jefe, por temor a los amigos, por temor a las redes sociales, por temor al gobierno. Y entonces, como Pilato, dicen: ¿vale la pena perder mi trabajo por Jesús? No. ¿Vale la pena perder mi novia por Jesús? No. ¿Vale la pena perder esto por Jesús, aquello por Jesús? No vale la pena. Y entonces, aún a sabiendas de quién es Jesús y aún sabiendo que Él es verdad, le rechazan, lo alejan de sus vidas. Otros, como la multitud y como los soldados, bueno, también por la presión cultural, en el caso de la multitud, se dejan llevar. Otros, como los soldados, porque siguen órdenes. Sabes que Jesús es verdad, pero tu papá te lo prohíbe, tu papá te manda esto, tu mamá te manda aquello, tu esposo te lo prohíbe, tu esposo o tu esposa, etcétera. Bueno, me lo prohíben y entonces termino sometiéndome, termino siguiendo sus órdenes en lugar de abrazar a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Espero que ninguno de nosotros estemos en ese caso. Y para concluir, vayamos entonces a esta pregunta importante: ¿estaba Jesús realmente en manos de pecadores? Aparentemente sí. Fue entregado de mano en mano. ¿Era una víctima inocente, indefensa? No, absolutamente no. Nosotros en primer lugar notamos que Mateo relata esto en términos de lo que Jesús anunció una y otra vez. Jesús mismo dijo estas palabras: les digo, en verdad les digo, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Jesús mismo lo anunció, Jesús mismo lo predijo, Jesús mismo lo profetizó. En segundo lugar, vemos a Jesús también ahí manteniendo silencio. Es interrogado y salvo la vez que Pilato le dijo: ¿eres tú el rey? Él dijo: Pilato, tú sabes bien que lo soy y harías bien en considerar lo que estás diciendo. Salvo esa respuesta, Jesús se mantuvo en silencio
Y esto es quizá una referencia de Mateo a que Jesús era el Cordero de Isaías 53. En el versículo 7, Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero lo que es más, y de esto leemos en el Evangelio de Juan, y si usted va conmigo al Evangelio de Juan, Pilato, en un último intento, le hace esta pregunta a Jesús en Juan capítulo 19. Quizá quiera usted mirar en su Biblia este versículo. Juan 19. Ahí leemos nosotros lo que dice en el versículo 10. Ante el silencio de Jesús, Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En pocas palabras, ¿no sabes que tu vida está en mis manos? Que tengo autoridad, que tengo potestad sobre ti. Ahí Jesús abre la boca y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ninguna autoridad tienes sobre mí. Pilato, ¿tú crees que tú eres mi juez? Pilato, ¿tú crees que tienes autoridad sobre mí? Pilato, ¿tú crees que mi vida está en tus manos? Pero la única razón por la que yo estoy ante ti es porque esta es la voluntad de mi Padre. La única razón por la que tú tienes la autoridad para condenarme es porque Dios te lo permite. Y así entonces podemos entender el mensaje que Mateo tiene para nosotros, el cual es resumido muy bien por un hombre de nombre Octavio Winslow, quien resume todo esto en una manera magistral. ¿Quién entregó a Jesús para morir? No Judas por dinero, no Pilato por temor, no los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Una vez más, ¿quién entregó a Jesús para morir? No Judas por dinero, no Pilato por temor, no los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Ultimadamente, Jesús fue juzgado y Jesús fue condenado porque así era necesario. Ultimadamente, Jesús no fue condenado por Pilato, sino ultimadamente fue condenado por el Padre. ¿Y por qué fue condenado por el Padre a morir? Porque fue la voluntad del Padre cargar todos nuestros pecados sobre Jesús. Y como Él llevó nuestros pecados, entonces fue hecho el inocente, aquel recto y justo, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y porque fue hecho pecado por nosotros, es decir, Él cargó nuestro pecado aún siendo inocente. Por ese hecho, Jesús tuvo que ser condenado a la muerte. Creyente en Cristo, Jesús fue condenado por usted. Jesús fue condenado por sus pecados. ¿Y cuál es el resultado? Al haber sido condenado por usted, Pablo nos dice en Romanos 8: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted, creyente en Cristo, podrá enfrentar el día del juicio con la confianza de que usted no vendrá a condenación, porque usted ha pasado ya de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús fue condenado en su lugar.
porque Jesús fue sentenciado en su lugar, porque Jesús murió en su lugar, porque Jesús llevó sus pecados y porque Jesús recibió la ira del Padre en contra de esos pecados en lugar de usted. Entonces, creyente en Cristo, al contemplar a Jesús ahí delante de Pilato, contemple a Jesús ultimadamente, voluntariamente sometido a la voluntad del Padre, no ante Pilato, sino ante Dios el Padre, cargando sus pecados y entonces viendo al Padre por amor condenar a Cristo por sus pecados. Es así como nosotros debemos ver este relato. Jesús fue condenado por nosotros, fue condenado en nuestro lugar y eso demanda de nosotros una respuesta de gratitud, de adoración. Ahora, ¿qué de usted no creyente? ¿Qué de usted? Usted ha oído las demandas de Cristo. Usted sabe quién es Jesús. Usted sabe que Jesús es quien dijo ser. La pregunta es, ¿por qué todavía Jesús no es el Señor de su vida? ¿Por qué no se rinde a Él? ¿Por qué no se somete a Él? ¿Será acaso porque Jesús representa una amenaza para su estilo de vida? ¿Será acaso por presión? ¿Será acaso por temor? ¿Será acaso por vergüenza a pesar de saber quién es Jesús? Usted quizá entonces puede rechazar a Cristo, puede hacerle a un lado de su vida. Usted quizá puede tal vez tratar de presentar a Jesús como una falsedad, como un fraude, para evitar la verdad que usted sabe y reconoce acerca de Él. Pero últimamente sepa usted algo, algún día usted estará delante del trono del juicio de nuestro Dios. Y alguna vez usted enfrentará a Cristo Jesús mismo. Algún día el Sanedrín y algún día la turba y algún día Pilato estarán frente a Cristo. ¿Y sabe qué? Usted y yo también. ¿Cuál será la confianza que usted tendrá al enfrentar el día del juicio? La única confianza que usted puede tener para ese día es que si por la fe Cristo Jesús es su Salvador, todos sus pecados han sido perdonados. Si por la fe usted, arrepintiéndose de sus pecados, ha recibido a Cristo como el Señor, usted ya no vendrá a condenación. Esa es la esperanza. Por lo tanto, no creyente, el día de hoy le llamo en el nombre del Señor a arrepentirse y a entregar su vida a Cristo, para que como los demás creyentes entonces pueda usted tener la confianza, pueda usted tener la seguridad de que no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado en su lugar. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En un momento más vendremos a la mesa del Señor. Y hay una invitación para todos los verdaderos creyentes en Cristo, que son miembros en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica y que están en buena relación con esa iglesia, acercarse a la mesa del Señor. Si usted no es creyente todavía, no venga a este sacramento, no venga a la mesa del Señor hasta que usted se haya arrepentido y haya creído en Cristo como su Señor y Salvador y haya sido recibido en la iglesia como un miembro en plena comunión. Pero le invito a pensar, a reflexionar acerca de su vida. Pregúntese, ¿por qué Cristo no es el Señor de su vida? Pregúntese por qué no ha entregado su vida a Cristo. Y hoy mismo decida entregarse al Señor. También es mi deber pedir a los que no son, a los que profesan ser creyentes, pero que no viven una vida cristiana, es mi deber pedirles, amonestarles y pedirles que no se acerquen a la mesa del Señor. Si hay algo en su vida relacionalmente, si hay alguna práctica pecaminosa de la cual no se arrepiente, no venga a la mesa del Señor hasta que usted se arrepienta, porque de otro modo come y bebe juicio para usted. Vengamos hoy, creyentes,
primero que nada, a dar gracias a Dios, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Y vengamos para recibir de la mano de Cristo mismo el alimento espiritual que necesitamos para seguir creyendo y confiando en Cristo Jesús. Preparemos nuestro corazón para venir a la mesa del Señor. Vamos de pie, hermanos, cantamos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, oh murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Oremos. Te damos gracias por este pan y esta copa que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, entregados por nosotros y para nuestra salvación. Te damos gracias que Cristo Jesús fue condenado en nuestro lugar para que nosotros no vayamos a condenación. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu amor. Y también te rogamos que alimentes y fortalezcas la fe de tu pueblo. Te suplicamos, Señor, que todo creyente venga con verdadera fe para recibir este alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. La noche en la cual nuestro Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos. Hagan esto en memoria de mí. Ministrado en el nombre del Señor Jesús, les doy a ustedes, repitiendo las palabras de nuestro Señor: tomen, coman, tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Vengamos guardando la sana distancia y participemos espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo.
Tome su asiento y piense, medite, reflexione. Pregúntese, ¿en verdad soy libre de condenación? Si es así, dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Ore en silencio, medite, reflexione por unos instantes. El cuerpo de Cristo, partido por ti. La sangre de Cristo derramada por tus pecados. El cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por tus pecados. Amén. Amén. Por favor, ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por condenar a Cristo en nuestro lugar. Aunque Él era completamente inocente. Gracias, Señor Jesús, por ir voluntariamente, por voluntariamente permitir ser llevado como oveja al matadero, por aceptar la humillación de ese juicio, por aceptar ser condenado a muerte en nuestro lugar. Como creyentes, danos la confianza y al mismo tiempo una profunda gratitud. Danos la confianza de que no hay condenación para nosotros, porque el condenado fue por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz a nuestro hogar, condúcenos allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. El Señor nos llamó para estar en su presencia. Nos reunimos en este lugar y le presentamos nuestros tributos de alabanza. Cantamos la gloria de nuestro Dios y de su evangelio. Escuchamos su palabra. Fuimos renovados a través del sacramento de la Santa Cena. Y ahora el Señor nos envía de regreso al mundo para continuar sirviéndole. Vaya entonces a vivir su vida como un ciudadano del reino de Cristo. Vaya con la bendición de su Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de Dios el Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes en este día y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.